Camino hacia el anticristo, tercera parte. Ecumenismo, unidad diabólica. Vamos a hablar acerca de qué es el ecumenismo y por qué la palabra del Señor es clara cuando nos habla acerca de que no toda la unidad proviene de Dios. Diga al que tiene al lado, no toda la unidad proviene de Dios. También hay unidades que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice entonces allí este versículo, acuérdense que esta es la base que Dios nos ha dado para este tema, el camino al anticristo. Dice versículo 25, este mandatario hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar las leyes y las costumbres. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante 3 años y medio. Recuerda lo que habíamos hablado en la Escritura, que los santos de Dios estarán bajo su poder. Cuando habla la palabra de Dios de que estarán bajo su poder, estamos hablando que el anticristo no solamente vendrá a traer persecución a los cristianos, sino que el anticristo también dominará. Estar bajo el poder es opresión por la fuerza, pero también hay otro tipo de dominio que tiene que ver con la mente. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Con la vida del alma. Entonces, este anticristo, precisamente una de las cosas que pretende es también cautivar la iglesia, tratar de engañar al pueblo de Dios. Y no cuando solamente aparezca, sino desde antes, preparar ese camino que se está preparando el anticristo, tiene que ver con esto. Es la influencia intelectual que ese poder del anticristo trae sobre la vida del alma. Recuerden que hace 8 días habíamos estudiado lo que es la vida del alma. Hace 8 días habíamos estudiado acerca de por qué es tan peligroso. ¿Por qué es tan peligroso la vida del alma? Porque la vida del alma para nosotros es algo tan peligroso. Acuérdense que la vida del alma tiene que ver con lo que sale de nosotros, la perversidad del corazón. Nosotros hemos sido perversos y habíamos estudiado que la vida del alma era más peligrosa que el mismo diablo. Que Satanás nos tentaba, pero que esa maldad que había en nosotros, dentro de nosotros, era más peligrosa que el diablo. Porque de ahí era donde partía el pecado, de ahí era donde se concebía el pecado. Entonces, hablando acerca de lo que es el ecumenismo, recuerden que en la vida del alma, la soberanía de Dios se pone en entredicho en la vida del alma, porque el alma siempre quiere gobernar. Entonces el alma se opone al gobierno de Dios, porque ella es la que quiere mandar, ¿cierto? Es la que quiere gobernar. Y entonces empezamos a ver las cosas como relativas. No, es que Dios dice que no. Esta mañana estábamos hablando acerca de estos temas del amor al dinero. Estábamos hablando acerca de demonios que gobiernan en los juegos de azar, los chances, las loterías. ¿Y por qué la iglesia no se puede involucrar en ese tipo de cosas? Entonces, pero es que eso es ya mucho legalismo, es que eso ya es como uno irse al extremo. Esa es la vida del alma. La vida del alma siempre quiere alivianar. La vida del alma siempre está buscando la manera de acomodar lo que es mundano, acomodarlo como muy espiritual. Y entonces la iglesia termina viviendo una vida casi mundana, prácticamente mundana, porque todo empieza a justificarlo y empieza a bajar como la guardia. Entonces, esa vida del alma hace que la soberanía de Dios esté en entredicho, permitiendo las alianzas religiosas. ¿Por qué? Porque el enfoque es hacia el hombre y sus buenas intenciones de paz. De ahí es donde se desprende el ecumenismo. Recuerde que la palabra del Señor habla de que el anticristo lo que está buscando en el mundo es que se pueda establecer y tener un gobierno único sobre el cual él gobernar, una sola religión, o sea, unificar todas las religiones del mundo, que sean una sola, para luego él aparecer y presentarse como el Mesías, como el Cristo, y ser adorado como el Cristo. Por eso era necesario unirlas.
También la vida del alma, recuerden que se niega a la fidelidad absoluta a Dios y ve su culto como una de las tantas formas de diversidad cultural y religiosa en el mundo. Hay gente que se atreve a decir, no, es que el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, es uno de los tantos dioses que hay, pero es que también está Alá, el del Islam, también está Krishna, está Vishnu, está Quetzalcóatl, el Dios de los mexicanos, de los aztecas, también está Inti, el dios sol, que adoran los indígenas incas. Entonces, no, es otro Dios. Jesús es un Cristo más, porque es que también está el Buda, el Cristo, el Maitreya Buda, está, y empiezan entonces a acomodar que Mahoma era un profeta, entonces Jesús también es otro de los profetas, y empiezan a bajarle como, ¿cómo les digo? Empiezan a bajarle como el perfil a Dios, como equiparar a Dios semejante a todos los demonios que adoran las culturas hoy en día. Recuerden que nosotros habíamos estudiado cómo salieron las religiones, cómo se establecieron los diferentes sistemas de culto en el mundo. Cuando la tercera parte de los ángeles se rebeló, fue arrojada del cielo, junto con este ángel que se rebeló contra Dios, que fue llamado Satanás. Dice la palabra que cuando ellos estuvieron allí, empezaron, o sea, el objetivo de ellos era dominar la tierra. Y empezaron entonces a establecer en sus propios ejércitos y jerarquías, como dice Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores, etcétera, etcétera. Ellos entonces, de la única manera que podían ejercer dominio territorial sobre las naciones de la tierra era a través de la adoración. Por lo tanto, ellos tenían que buscar de una u otra forma que la gente los adorara. Se empezaron a manifestar a la gente a través de luces, en medio de las aguas del mar, falsas señales, falsos milagros, resplandecientes. Entonces la gente le empezó a hacer santuarios a estos demonios, les hacía santuarios y se empezaron a construir imágenes de lo que ellos veían. Imágenes de lo que ellos veían. Como sucedió, por ejemplo, en la antigüedad, en Ecuador, la que llaman la señora de Oyacachi. La señora de Oyacachi, una mujer indígena que vieron en visiones unos caciques que estaban clamando a los dioses protección de la invasión de osos. Y cuenta la historia que apareció una mujer cargando un niño y les dijo, no se preocupen, yo los voy a proteger. Y entonces, según eso, con lo que los indios vieron de esa aparición demoníaca, porque eso es del diablo, edificaron se hizo una estatua. Entonces es una diosa india, es una virgen india. Y la tienen y le llamaron Virgen del Quinche y se la llevaron a la ciudad de Quinche, Ecuador. Y esa es la que han llamado patrona de Ecuador. Entonces, ¿cómo se manifiesta un demonio? Empieza a establecer culto, ofreciéndole a la gente dádivas. Yo lo protejo, usted me adora. Yo protejo a este pueblo, les traigo fertilidad de la tierra, les doy esto, aquello, prometiendo algo que ni siquiera ellos son dueños, porque Dios es el único dueño de toda la tierra. Amén. Entonces, la vida del alma es importante que se fortalezca para los planes malvados del anticristo. Cuando la iglesia del Señor en el mundo, algunas personas lastimosamente, aún algunos líderes religiosos, algunos pastores cristianos, permiten que se fortalezca la vida del alma en sus vidas, en sus iglesias, en sus hogares. Esto hace que después ya no se pueda discernir con claridad y que ya se empiecen a recibir otras cosas y aceptar otras cosas como si fueran espirituales, pero vienen del diablo, no vienen de Dios. La exaltación a las civilizaciones y culturas antiguas. El hecho de que hoy en día se diga que los mayas eran grandes sabios y que la gente trate de incorporar estas enseñanzas y prácticas a la sociedad, de rescatar lo que llaman las raíces ancestrales, eso es del diablo, porque la adoración y el culto que se le rinde a estos dioses son demonios y es una adoración demoníaca. Entonces es necesario tener mucho cuidado con eso.
porque cuando empezamos a respetar y a ver empezamos a ver con reverencia y respeto culturas como los mayas, los aztecas, los incas, empezamos a ver con respeto la cultura de los celtas en Europa, empezamos a ver con respeto todas estas culturas y civilizaciones como muy sabios, que porque hicieron unas pirámides, que porque hicieron el calendario no sé qué, que porque yo no sé qué, que porque tenían mucho conocimiento y desarrollaron la astrología no sé cómo. Entonces el hecho de empezar a verlos a ellos con respeto, eso comienza a fomentar al interior, inclusive de la iglesia cristiana en el mundo, empieza a fomentar el respeto a estas formas de culto. Entonces ya no vemos a los aztecas, a los mayas o a los celtas como pueblos perversos que se rebelaron contra Dios, que se comían entre ellos porque eran caníbales. Ya no vemos estas culturas que adoraban al sol y a la luna como pecado. Los vemos como personas dignas de admirar y de seguir. Y aún muchos cristianos están haciendo eso, lastimosamente, respetando esas formas de culto. El enfoque hacia la condición humana usando la tolerancia religiosa para llegar a la paz mundial. Hoy en día está muy en boga ese dicho de que no, la paz mundial. Entonces, muchos están diciendo, no, es que la raíz del problema de que haya tanto odio en el mundo y tanta división y que hayan tantas guerras, aquí el problema son las religiones, entonces debemos unir las religiones, hacer la paz entre todos, que los musulmanes se abracen con los judíos y que a la vez también se abracen con los católicos romanos, que se abracen con los luteranos, que se abracen con los metodistas, que nos abracemos con los chamanes, etcétera, etcétera. Entonces aquí la cuestión es que reconciliémonos para que haya paz mundial. Ese ha sido un engaño del diablo, una gran mentira. Porque es que el problema del mundo, el problema de la guerra que hay en las naciones, el problema de la destrucción de este planeta, no es porque yo tenga diferencias doctrinales con un católico romano, no es porque yo tenga diferencias doctrinales con un musulmán, ese no es la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado, repita conmigo, pecado. Esa es la raíz, el pecado. La raíz del problema es ese. Entonces, en todo este discurso que han sacado algunas personas en el mundo, aún el Papa Francisco está haciendo un recorrido por muchas naciones del mundo y ha grabado el Papa Francisco un video que yo lo vi. Y este video, el Papa Francisco así casi llorando, pues él de por sí viejito, un ancianito, y pone una cara así demacrada, de una piedad como si ya lo estuvieran matando. Y entonces por un video lloroso, le va diciendo a la gente, hablándole a los cristianos, a nosotros, hablando que es tiempo de reconciliarnos y dejar las diferencias a un lado, que porque todos somos hermanos, que lo importante es que estemos juntos, que nos amemos. O sea que lo importante es que estemos juntos, aunque esa unidad ofenda a Dios. Ahorita les voy a explicar por qué unirnos con los católicos romanos, por qué unirnos con los musulmanes, por qué esa unidad no le agrada a Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 14 al 17. Por favor, Maribel, si me lo puede leer en voz bien fuerte. Entonces la palabra del Señor dice muy claro
No puede haber comunión de la luz con las tinieblas, ¿sí? Hay que poner mucho cuidado con esto porque ese discurso de falsa piedad es un discursito religioso. Y mire, cuando habla este hombre, el Papa Francisco, en el mismo video, le llega al alma de la gente. Es más, él dice, discúlpeme que les hable en italiano, pero yo les voy a hablar es al corazón. Y yo, claro, está ministrando al alma este hijo del diablo. Está hablando al alma. Porque es que el diablo ministra es al alma. Entonces, imagínese usted un cristiano bien almático, un cristiano que no tenga muy claro lo que son, que no discierna bien, que no sea capaz ni de siquiera de identificar un demonio aunque se le pare al frente. Empieza este hombre a hablar, empieza este hombre a manipular. Y es tremendo porque el Papa Francisco empieza a hablar acerca de este asunto de José, dice, y empieza a hablar que José cuando estaba en Egipto, que los hermanos vinieron y lo abrazaron, y entonces él así llorando ya dice, y yo anhelo darles a ustedes ese abrazo. Habla a los cristianos del mundo, anhelo darles ese abrazo, o sea, hablándonos a nosotros. Yo no quisiera que él me abrazara, a menos de que se arrepintiera y quebrara todas las esculturas que tiene de la diosa madre y de todos los muñecos que tiene, ídolos de madera y yeso. Si el Papa Francisco se arrepiente de idolatría, si el Papa Francisco se convierte verdaderamente al Señor, yo lo consideraría mi hermano y lo abrazaría y oraría por él. Pero en este momento es un perverso, es un instrumento del diablo, ¿o no? Es un instrumento del diablo, es perverso. Porque lo que está promoviendo es el paganismo. Les voy a hablar acerca de varias partes, porque el ecumenismo es del diablo. Primero, cuando dos partes profesan dos sistemas de culto diferentes y se sientan en una mesa a hacer alianza, sus dioses también se sientan. Segunda de Reyes 17, del 24 al 36, les voy a leer. Hubo un tiempo donde en Israel los que vivían en la ciudad de Samaria fueron llevados por el rey de Asiria. Y entonces el rey de Asiria, como en la tierra quedó despoblada, comenzó a traer gente de otras naciones, de otros pueblos paganos. Y les voy a leer lo que dice. Esto es segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 24 al 36. La nueva población de Samaria. Dice, el rey de Asiria llevó a los israelitas de Samaria y puso en su lugar otra gente de Babilonia. Póngale cuidado. Cuta, Aba, Hamad, Sefarbayín. Ellos ocuparon las ciudades de Samaria, vivieron ahí. Cuando esa gente comenzó a vivir ahí, no adoraba al Señor y por eso el Señor les mandó leones para atacarlos y matarlos. Se le informó al rey de Asiria, la gente que usted llevó para vivir en las ciudades de Samaria ignora las leyes del Dios de este país. Por eso Dios les mandó leones para atacarlos y los mató, porque no entienden las leyes del Dios de este país. Entonces el rey de Asiria dio esta orden, que se lleven a vivir a Samaria a uno de los sacerdotes que se trajeron prisioneros de allí y que él les enseñe a la gente la ley de Dios de aquel lugar. Si uno de esos sacerdotes de los asirios uno de los sacerdotes que los asirios se habían llevado a Samaria se fue a vivir a Betel. Este sacerdote le enseñó a la gente a honrar al Señor en su vida. Versículo 29. Pero la gente se hizo sus propios dioses y los puso en los templos y en los santuarios sobre las colinas. Los samaritanos hicieron esto donde quiera que vivían. La gente de Babilonia hizo al dios Sucot Benot, los de Cuta al dios Nergal, los de Hamat al dios Asimá, los de Aba a los dioses Nibhaz y Tartak. La gente de Sefarbayín quemaba a sus hijos en el fuego para honrar a sus dioses Adramelech y Anamelech. Pero también adoraban al Señor y erigieron de entre el pueblo sacerdotes para que sirvieran en sus santuarios sobre las colinas. Estos sacerdotes hicieron sacrificios para la gente en los templos y estos lugares de adoración. Adoraban al Señor, pero también a sus propios dioses, tal como lo hacían en sus países de donde habían venido.
hasta el día de hoy siguen viviendo de la misma manera, no honran al Señor y no obedecen las reglas y mandatos de los israelitas, no obedecen la ley ni los mandatos que el Señor dio a los descendientes de Jacob, que el Señor hizo un pacto con los israelitas y les mandó: no deben honrar a otros dioses, no sirvan ni adoren ni les hagan sacrificios. Sigan solo al Señor el Dios que los sacó de Egipto, desplegando su gran fuerza y poder. Así que respétenlo y adórenlo y ofrézcanle sacrificios en su honor. Entonces vemos en la ciudad de Samaria, había gente que venía de otros lugares, venía de otros sistemas de culto y llegaron a poblar a Samaria. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos llegaron con sus dioses y empezaron a establecer sus templos. Dios entonces trajo mortandad. Entonces, ¿qué dijeron? No, el Dios de esta tierra es celoso. Entonces, adoren a sus dioses, pero también adoren al Dios de esta tierra. Desadoraban a Jehová y adoraban otros dioses. Hicieron una alianza y adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses. Sin embargo, mire lo que dice la palabra: sin embargo, a Dios no le gustó eso. A Dios no le gustó eso. Aunque un hombre se sienta en la mesa a negociar su fe, Dios no negocia su soberanía con nadie. Dígale al que tiene al lado: Dios no negocia su soberanía con nadie. Isaías 45, del 5 al 12. Mire que esta manipulación en el alma de la gente, la manipulación en las emociones, todo lo que está haciendo el Papa Francisco en el mundo, lo que están haciendo con todo este cuento del ecumenismo, es pura manipulación de las emociones de la gente. Hacernos ver a nosotros los cristianos como los malos del paseo, como los niños diferentes. Nos dicen hermanos apartados, simplemente porque no nos asociamos con ellos. Pero mire lo que dice Isaías 45 sobre que Dios es soberano. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Isaías 45, del 5 al 12. Yo soy el Señor, no hay ningún otro, yo soy el único Dios que existe. Te he fortalecido aunque tú no me conoces. Es para que toda la gente de oriente a occidente sepan que yo soy el único Dios que existe. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Hago la luz y creo la oscuridad, traigo prosperidad y creo el desastre. Yo el Señor hago todo esto. Que los cielos hagan llover desde lo alto y las nubes derramen justicia, que la tierra se abra y brote la salvación para que produzca justicia. Yo el Señor lo he creado. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que lo hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso la arcilla le dice al que la trabaja: ¿qué es lo que haces? ¿No te quedó bien lo que hiciste? Pobre del hijo que le dice a su papá: ¿por qué me engendraste? O a la mamá: ¿por qué me trajiste al mundo? Eso es lo que le dice el Señor, el Santo Dios de Israel, el que lo hizo. ¿Es que me van ustedes a enseñar a ser hijos? ¿O me van a dar lecciones sobre lo que yo debo hacer? Yo hice el mundo y a la humanidad. Yo hice el mundo y a la humanidad que lo habita. Extendí los cielos con mis manos y ordené que aparecieran todos los astros. Cuando un cristiano, cuando un pastor de una iglesia cristiana se sienta con el Papa en una mesa a darse en las manos de que somos hermanos y nos vamos a unir supuestamente por la paz mundial, está haciendo alianza con todos los demonios que el Papa trae consigo, con los dioses que el Papa adora. Dios no negocia su autoridad ni con Vishnu, ni con Inti, ni con el dios Odín, ni con Quetzalcóatl, ni con Pachamama, ni con la diosa madre católica. Dios no negocia su autoridad con nadie. Dios no negocia su soberanía con ningún dios. Si una persona viene a mí y me va a tratar como hermano, quiere que yo le trate como hermana, primero tiene que adorar al Dios de la Biblia, al Dios que yo adoro, y despojarse de ídolos, despojarse de todos los demonios que adoran, porque si no, no es hermano, necesita salvación. Y eso no es uno ser mala persona, eso no es ser uno que haga acepción de personas, porque uno puede evangelizar a un católico, uno puede evangelizar con mucho amor a un musulmán,
Pero de ahí a que nosotros compartamos los mismos cultos, vamos a hacer una reunión y usted haga sus rituales y yo lo apoyo y yo tal, y después yo hago lo mío y usted me apoya. Eso no es así. Porque es que en la mesa no se pueden sentar Cristo y Belial. ¿Usted cuándo los ha visto sentados tomando tinto? En la mesa no se sienta Cristo y Belial. En la mesa no se sienta Dios y los demonios. Dios no negocia su soberanía. A Dios no le gustan este tipo de cosas. ¿Será que toda unidad es buena? Yo les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Toda la unidad es buena? Cuando se hable de unidad siempre es bueno. Vamos a Génesis 11. Génesis 11, leámoslo del 1 al 9. Dice: en aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma y usaba las mismas palabras. Cuando la gente migraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria. Ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlos. Entonces, usando ladrillos en vez de piedras y brea a cambio de morteros, luego dijeron: vengan, construyamos una ciudad para nosotros y una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos y no nos dejaremos separar por todo el mundo. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente estaba construyendo, y dijo el Señor: miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. Vengan y bajemos, confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Así que la ciudad fue llamada Babel, porque el Señor confundió las lenguas humanas, y de ahí el Señor dispersó a la gente por todo el mundo. ¿Por qué Dios mismo descendió y confundió las lenguas? Porque ellos estaban unidos y estaban pensando precisamente en construir una ciudad y construir una torre. Pero es que, pastora, entonces la arquitectura es pecado, la ingeniería civil es del diablo, porque entonces no se pueden construir nunca casas, ni edificios, ni puentes. No, la construcción no era diabólica. Lo diabólico era el propósito. El construir una ciudad, el construir una torre, ¿sabe qué significa? Construir su propia cultura, construir su propio sistema de culto, construir algo totalmente independiente de Dios. Era la soberbia del hombre, lo que estamos hablando hace 8 días, construir su propio sistema de culto, sus propias cosas. El pecado fue actuar independientemente de Dios. Ponerse en todos de acuerdo para ofender a Dios, para rebelarse. Fue lo que pasó, por ejemplo, en el tiempo en Francia. La historia habla de la Ilustración, la época de la Ilustración en París, cuando se reunieron un grupo de intelectuales y empezaron a decir entre ellos que el hombre tiene en su interior la capacidad de generar conocimiento y que él mismo puede llegar a ser Dios. Y toda la Ilustración se resume en eso. La Ilustración, ¿qué es? Supuestamente el hombre recibe luz sin necesidad de Dios. La palabra dice que Jesús es luz, Él es el único, Él es la luz verdadera, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Entonces ellos, en esta Ilustración, este grupo de intelectuales, Voltaire y muchos más de ellos, se reúnen. Y de ahí empieza a salir todo esto de la Ilustración, de ahí sale todo el humanismo, de ahí sale todo lo que sabemos en la historia de la humanidad. Esas doctrinas que hasta el día de hoy están cada vez más calando en el mundo, de que el hombre puede vivir independiente de Dios, de que el hombre en sí mismo es Dios, de que el hombre puede producir su propia luz, que el hombre debe ser consciente de su divinidad interior. Pura basura del diablo, pura basura de Satanás. En la misma Sumeria, en esa tierra de Sumeria donde se levantó esa ciudad, en esa misma tierra de Sumeria era donde se había levantado el culto a una diosa madre. Acuérdese que la Biblia habla de que no se adora a un espíritu femenino. La adoración a un espíritu femenino es diabólica, porque Dios es Padre, amén. Dios no es madre. Y Dios no tiene madre. ¿Por qué Dios no tiene madre? Porque Dios es eterno, Dios nunca nació. Si hubiera sido engendrado tendría mamá. Pero una cosa es que María le prestó el vientre al Espíritu Santo para que fuese concebido por el Espíritu Santo Jesús. Una cosa es que le prestó el vientre.
Y otra cosa es que María misma haya promovido o haya ella misma generado la concepción de Jesús. Entonces, María no es la madre de Dios. Fue la madre biológica de Jesús, pero María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, dígale el que tiene al lado, Dios no tiene mamá, porque Dios no tiene origen ni fin, Él es eterno. Por eso, mientras el Papa Francisco tenga ese cuentico de la diosa madre, yo no lo voy a considerar mi hermano. Porque yo no me voy a sentar con la reina del cielo, yo no me voy a sentar con la diosa madre, con la Pachamama, yo no me voy a sentar en una mesa a negociar la soberanía de Dios. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Les voy a hablar acerca de lo que es este cuento de la paz mundial y cómo ha avanzado esto en el mundo. Un hombre, un líder espiritual llamado Sun Myung Moon. Él fue el fundador de la Federación para la Paz Mundial. Este hombre se proclamó como el Mesías en el mundo. Él ya murió, pero están esperando la resurrección, que porque Él es el Mesías. El integrador de las religiones, que el Padre lo llamó a Él, que Él es el Mesías, y que el Padre le dio a Él la misión de integrar todas las religiones del mundo y las filosofías, que para que fuésemos uno con el Padre. ¿Cómo la ve? Jesús, en San Juan capítulo 17, Jesús ora al Padre y le dice: Padre, que ellos sean uno, así como yo soy uno contigo. El diablo tomó ese texto, el diablo tomó ese pasaje. Entonces el diablo dice que según Dios, nosotros tenemos que ser uno con los paganos, que tenemos que sentarnos a la mesa con los musulmanes y con todas las religiones del mundo, que porque somos uno, que porque Jesús dijo que fuéramos uno. Él sí dijo que fuéramos uno, pero los que somos hermanos, los que nos hemos apartado de adorar a los demonios. Una persona que adora a demonios, una persona que promueve el paganismo, yo no lo puedo considerar mi hermano. Tiene que arrepentirse de pecado. Todos somos hijos de Dios, falso. Dice la palabra, San Juan 1:12, pero a los que creyeron en Él, les dio potestad para ser hijos de Dios. O sea que los que creen, no todos. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso es un error doctrinal tremendo. Como no todos somos hijos de Dios, entonces no todos son mis hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento. En la Organización de Naciones Unidas, el secretario de las Naciones Unidas se llama Ban Ki-moon. Todos tienen su apellido Moon. ¿Sabe por qué? Porque la secta Moon es un movimiento religioso del que este perverso Sun Myung Moon fundó. Esa es la secta Moon. Y este hombre se llama Ban Ki-moon. Él es de Filipinas. Y él es el secretario, él es la autoridad principal de la Organización de las Naciones Unidas. Y este Ban Ki-moon, como es discípulo, él fue discípulo de Sun Myung Moon. Él fue discípulo, Sun Myung Moon fue su pastor, él fue discípulo de él. Entonces en la ONU, él comenzó a establecer lo que se llama los consejos interreligiosos en el mundo. Entonces hoy en día hay más de 48 países que están involucrados en ese proyecto de la ONU, de la unificación religiosa. ¿Cómo la ve? La unificación religiosa es satánica, es el camino al anticristo y la ONU está metida de cabeza en eso. ¿Qué se promueve en estos consejos interreligiosos? A través de la ONU. Les voy a decir cuáles son los objetivos. Dice, visión universal de la religión. Hoy en día ya existe una Biblia universal. Hay una Biblia universal. Y no es la palabra de Dios, que tiene los 66 libros del canon hebreo. No, señor. No es la palabra, no es esta que usted tiene en sus manos. Es una supuesta Biblia donde está el compendio de la unificación de todos los credos. O sea que en ese libro que le llaman la Biblia universal, en ese libro hay aspectos de la palabra del Señor de nosotros, hay aspectos del Corán, hay aspectos de todos los libros, hasta de culturas ancestrales. Usted se imagina ese sancocho, usted se imagina ese enredo tan grande que debe haber en ese libro. Entonces, una persona que esté engañada con todo este asunto de la unidad, lee eso, imagínese todo lo que está ministrando.
También tienen como proclama estos consejos interreligiosos en el mundo a través de la ONU. Todas las culturas tienen sabiduría y debe ser respetada. ¿Ustedes qué piensan de eso? La palabra de Dios dice en 1 Corintios que hay una sabiduría que es una sabiduría humana. Y dice, y Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo por la locura del mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque es que Dios sabe que la sabiduría de este mundo es diabólica. La sabiduría que hablamos, el humanismo, ese cuento de la conciencia del ser, todo eso es diabólico. Filosofías que empiezan a calar aún entre los cristianos. Todo eso es diabólico. ¿Qué dicen sobre la paz mundial? Que todos los líderes religiosos de todos los credos deben cooperar como una sola fuerza, que para la paz mundial. Más de 48 países en este proyecto de unificación religiosa. Aquí en Colombia, el Consejo de Interrelación Religiosa, el Consejo Interreligioso, comenzó un hombre llamado Efraín Torres, representante a la Cámara. Él hizo una reunión inicial para comenzar a fomentar el Consejo Interreligioso en Colombia. ¿Y sabe qué pasó ahí? Averigué en internet. ¿Y sabe qué es el asunto? Comenzaron a hacer rituales. Entonces se paró lo que le llaman el imán, que es el líder, una cabeza superior dentro de la religión musulmán. Entonces el imán se para y empieza a hacer sus rituales y sus cosas. Y entonces están pastores cristianos, están los musulmanes, hay católicos, hay curas, hay curas allí y líderes religiosos de Colombia, de diferentes religiones, ahí sentados y haciéndole también al asuntico y cantando las retahílas y haciendo el asuntico, hasta un chamán ahí haciendo cosas con unas ramas y ellos ahí felices. ¿Usted cree que un pastor, usted cree que eso le va a dar la gloria a Dios, un pastor metido en eso? Que llegue el chamán y le volé ramas al pastor. Mínimo sale endemoniado de ese lugar. Y eso pasó. ¿Qué sucedió ahí? Que todos tenían derecho a hacer sus rituales y los demás, en aras de la unidad, los apoyaban. Sentarse en la mesa con los demonios a negociar. Entonces este hombre Efraín Torrendo, como desde el Congreso, fue el que más promovió para que se iniciaran estos consejos interreligiosos. Hoy en día hay varias líneas, hay varios grupos de unificación religiosa que se están realizando. Mire este concepto tan diabólico. Dice que el objetivo de estos consejos interreligiosos es preservar a la madre tierra. ¿Cómo así que madre tierra? La tierra no es su mamá, la tierra no es mi mamá, la tierra es creación de Dios. Yo tengo es un papá, que es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Usted no tiene una diosa madre. ¿Se da cuenta cómo meten ahí el asunto? Eso es la mentira. Preservar a la madre tierra y protección del planeta. El problema de las guerras, el problema de todo esto es el pecado. No es ay, que venga, abracémonos con los musulmanes y entonces se resuelve el problema. El problema va a seguir ahí. La destrucción de este planeta es inminente. ¿Cómo se ve que conocen muy poco de la palabra? No leen lo que dice Apocalipsis 21 acerca de que habrá un cielo nuevo. Apocalipsis 22, habrá cielo nuevo, tierra nueva. Es que ¿para qué vamos a salvar un planeta que ya se va a destruir? Cuidemos las cosas en lo que tenga que ver con nosotros. No hagamos deforestaciones, no abusemos no hagamos contaminación ambiental. O sea, hay que cuidar el medio ambiente, sí, hay que cuidarlo porque somos cristianos y Dios nos llamó a ser buenos administradores de esta creación. Pero ese cuentico de que yo tengo que adorar la creación, de que entronar a la madre tierra, de que es que, y ese asunto así todo emocional, lo pintan así, lo pintan como algo muy emocional. Ay, la pobre madre tierra llora y gime por sus hijos. ¿Cuáles hijos? ¿Cuál madre? Eso es diabólico. Pero mire cómo lo van a uno manipulando. Eso es una manipulación brava. Le van tocando a usted sus emociones. Porque ¿quién no se conmueve con el llanto de una madre? Pero entonces si se la pintan como madre tierra, entonces nos conmovemos con la madre tierra.
siendo un demonio. La tierra como tal, yo miro las montañas, yo miro el firmamento, lo que yo piso, y yo sé que es creación de Dios y yo no necesito adorarlo. Respeto la creación y la cuido. No contaminando los ríos, yo no contamino los mares, no tirando basura por ahí. Es lo que tiene que ver conmigo. Respetando la creación, amando la creación. Yo amo la creación, yo amo la naturaleza, pero no la adoro. Quiero cuidarla porque Dios me la dio para el deleite. Dios le dio la naturaleza al ser humano para que se deleite, no para que la adore. Eso es diabólico. Reconciliarnos con la tierra, dejar el abuso contra la naturaleza, descubriendo al Cristo cósmico y la redención del cosmos. Textual. Así dice en la ONU, en un documento de la ONU, dice así dice, reconciliación con la madre tierra, dice, descubriendo el Cristo cósmico. ¿Cuál Cristo cósmico? La Biblia a mí no me habla de Cristos cósmicos. Recuerde lo que estudiamos hace 8 días, en la cristificación y todo ese cuento, el Cristo cósmico, supuestamente el poder y la deidad que hay supuestamente dentro del ser humano. Eso es la sabiduría diabólica, eso viene del diablo. La red ecuménica, mire, hay una red ecuménica en Colombia. ¿Cuál es el objetivo de la red ecuménica? Red ecuménica colombiana. ¿Cuál es el objetivo de esa red? Conocer y profundizar nuestra perspectiva de fe en experiencias como el socialismo, el buen vivir y los nuevos paradigmas que se construyen desde el sur, que recuperan las lógicas de nuestros pueblos ancestrales y amor a la ecología. Así dice, la red ecuménica. Rescatar valores ancestrales. Mirar con buenos ojos el socialismo. El socialismo es una etapa previa al comunismo. ¿Y sabe cuáles son los padres del socialismo? Carlos Marx, Federico Engels, Friedrich Nietzsche, Lenin, Stalin. Todos estos líderes son ¿qué? Ateos. No hay ningún hombre dentro de estas líneas socialistas y comunistas que respete a Dios verdaderamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permitir que filosofías ateas sean introducidas, dizque para la paz mundial? Sabiendo que precisamente son es el hombre ajeno de Dios, el hombre lejos de Dios, lo que ha causado todos estos desastres. Es eso. Es precisamente esto. Recuperar las raíces ancestrales. El neochamanismo. Entonces, ¿qué? Un pastor otra vez abrazando un árbol para recibir buenas energías. ¿Cómo queda un pastor predicando sobre las energías? ¿Ah? Ustedes imaginan un pastor en una iglesia predicando sobre las vibraciones interiores. ¿Cómo queda de bonito un pastor hablando de la cristificación? Eso es diabólico. ¿Quiénes hacen parte de la red ecuménica en Colombia? La iglesia luterana, los presbiterianos, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia menonita y los anglicanos. Y obviamente la curia episcopal y de ahí para allá todos los demás. Pero me parece horrible que iglesias cristianas estén metidas en esto. Me parece terrible que esto se esté haciendo, que la gente no discierna en qué se metió. El ecumenismo, para los que están escribiendo, es el movimiento que busca la unidad de las distintas confesiones religiosas, bajo la premisa de que todos buscamos al mismo Dios, siendo esto el único camino a la paz y el rescate planetario. Eso es el ecumenismo. Dios ama a todos los seres humanos, sé que los ama, pero aborrece el pecado. Entonces, pensando que Dios es amor y misericordia, la gente pretende que se pase por alto la idolatría, el paganismo, que la gente pase por alto todas estas cosas. En Argentina, yo les hablo de esto, es muy importante, porque lastimosamente, ahí por televisión,
Hombres de Dios, y eso a mí me duele mucho, porque hay hombres de Dios que cuando yo era un bebé espiritual, hace 14, 15 años, yo veía en programas de televisión, leía libros, yo leía libros de tremendos siervos de Dios y me ministraba esto y yo me sentía muy fortalecida porque eran tremendos hombres de Dios. Dios llamó a estos hombres, Dios los llamó, Dios los ungió y han sido gente que Dios ha usado tremendamente para transformar a muchas personas, para traer arrepentimiento y para hacer la obra de Dios muy linda. Gente de la que yo tenía un gran respeto. Y varios de ellos, varios líderes cristianos, predicadores, hoy en día están celebrando el hecho de que el Papa Francisco, como es argentino, que porque se eligió un papa de aquí mismo de Latinoamérica, que qué bueno. Hay un video que encontré de Luis Palau diciendo por YouTube que felicitaba al Papa Francisco y que esperaba que su labor fuera buena porque pues tenía aún el mismo Dante Heaven. En una entrevista le preguntaron, ¿usted qué piensa del nuevo Papa que es de su país, argentino? Y él se reía y me dijo, no, yo sé que hay un propósito de Dios con todo esto, y se reía. No sé qué quiso decir él con eso, pero si le preguntan a un pastor que está bien parado, bien plantado, diría, es del diablo. No me interesa quién quede en el Vaticano, porque el que quede en el Vaticano es un hijo del diablo, quede el que quede. A mí qué me va a interesar quién ponga el diablo en una organización. Lo que me importa es que la gente se afirme, que la gente en lo que ha creído siga adelante. Si lo nombran, si el Papa fuera pereirano, a mí qué me importa. Eso para mí eso no es bueno, antes es peor. ¿Sabe qué pasó en Argentina? En todo este cuento de, ay, el Papa es de Argentina. Entonces, los argentinos piensan como si se hubieran ganado el mundial. Como si hubieran ganado el mundial de fútbol ahí con el Papa, que porque es argentino. Y hay 6 pastores cristianos de iglesias en Argentina que se reunieron a orar por el Papa. Y hasta le dieron una palabra profética. El 11 de junio del 2013. En una página de internet encontré, eso está en las noticias, usted lo puede encontrar en internet. La Comunidad Cristiana de Buenos Aires, la Iglesia Pentecostal de Argentina, la Iglesia del Centro Buenos Aires, la Iglesia Visión Futuro, la Iglesia del Norte de Buenos Aires. Le hablaron estos pastores reunidos, le dieron dizque la palabra que está en Jeremías capítulo 1, y ¿sabe qué dijeron? Textual, aquí está textual, dice, Dios lo había escogido como un profeta a las naciones. Los pastores diciéndole al Papa, Dios lo ha escogido como un profeta a las naciones, y que no tuviera temor de dar la palabra que Dios se la daba. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa porquería? ¿Hasta dónde está llegando el engaño del diablo? Sinceramente les digo, estoy supremamente desconcertada. Hermanos, no bajen la guardia. Cuando yo les empecé a hablar del camino al anticristo, de todo lo que el Señor me estaba mostrando, esto es en serio. Mire ya lo que se está presentando. Cuando se había visto que aún pentecostales, como han sido los pentecostales de radicales, que a toda hora se la pasan hablando que el infierno y el infierno, los más fregados que yo he conocido de todas estas religiones, y profetizándoles que al Papa, porque hay iglesias pentecostales en Argentina que le han dado la mano, que le han dado la venia al Papa. El Papa lo que dice en ese famoso video, estamos separados porque el pecado nos ha separado, las incomprensiones de la historia, y dice, me gustaría que esta separación llegara a su fin, que se arrepienta, y la separación llega a su fin, ¿no creen? Que se arrepienta, que queme todos muñecos, que queme esos muñecos, que deje el satanismo, que deje la idolatría, que deje de ofender a Dios con sus porquerías, con su prostitución, y que se arrepienta. Con una mano quiere abrazar a los pastores y con la otra mano sostiene sus muñecos. Dice, así es el ecumenismo. Con un brazo lo quieren abrazar a uno y con el otro brazo sostienen sus porquerías, sus herejías. Así es como quieren. Bien lo dice la palabra en 2 Corintios 6, 17. 2 Corintios 6, 17. ¿Qué es lo que dice el Señor? Leamos esto para terminar. 2 Corintios 6, 17.
Por favor, alguien que lo lea en voz bien alta. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Dice, salid de en medio de ellos. Hermanos, mire, mucha gente dice, ay, es que Jesús comió con las prostitutas, Él andaba con los publicanos, Él se juntaba con los pecadores. Claro, pero ¿sabe por qué? Para ganarlos. Usted nunca vio a Jesús haciendo un torcido con un publicano. Usted nunca vio a Jesús metiéndose a un prostíbulo con una mujer, porque Él es santo. Él andaba con los pecadores, era para traerlos. Les daba el mensaje para que se arrepintieran y vinieran. Dice la palabra del Señor, este pasaje, espérese el mismo profeta Jeremías, en este momento no recuerdo en qué parte está, pero ya lo voy a encontrar. Dice la palabra del Señor, conviértanse en ellos a ti. Aquí está, Jeremías 15, versículo 19 dice, Jesús le dice a Jeremías estaba ahí hablando y se estaba quejando de su condición y diciéndole, Dios, es que usted me manda a profetizar y mire, la gente se me viene encima, Señor, ten misericordia, y lamentándose, Jeremías. Entonces lo que Dios le responde a Jeremías, dice, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia, si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. Él le pegó su buena enjabonada. Entonces tú serás quien hable por mí. Sigue diciendo, son ellos los que tienen que volverse a ti y tú no quien tiene que volverse a ellos. Y ese es el problema. Hay televangelistas, hay ministerios tremendos en mi vida que influyeron mi vida de una manera tremenda. Hombres de Dios tremendos que me ministraron cuando yo era un bebé a través de sus canciones. Yo canté sus canciones. Yo escuchaba sus prédicas y yo era feliz y era ministrada y fue de mucha bendición para mí y yo los bendigo. Pero hoy en día están dándole la mano al Papa. Hoy en día están contentos que porque tienen Papa argentino. ¿Qué es eso? Yo le digo una cosa, los amo y los sigo amando y los bendigo. Pero yo de aquí en adelante ya no me siento segura de escuchar una prédica de ellos. De ahora en adelante tenemos que ser muy cuidadosos. Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos, Mateo capítulo 24, dice que el diablo engañará aún a los escogidos, hermanos. ¿Usted cree, hermano, que un hombre que ha sido tan influyente en el mundo cristiano, un salmista a las naciones que ha grabado CDs, o un predicador que tiene canales de internet, que eso tiene libros, que es una persona muy famosa, impactante, el Papa logra conquistarle el corazón a este hombre? No sé cómo lo hizo, pero le logra conquistar el corazón. Y este hombre, como Kenneth Copeland en Estados Unidos, que era orando, hay un video en YouTube donde este pastor, que ha sido un hombre también de multitudes, y está orando por el Papa, bendiciéndolo, y pone a toda la iglesia a orar por el Papa. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Y con todos estos hombres que antes eran para mí una inspiración. Tenemos que estar listos, hermanos, y tenemos que saber hasta dónde caminamos con alguien. Yo siempre me recuerdo lo que dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Un hombre de estos que ha sido una gran bendición, me duele porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. La fama, la gloria, el dinero. Yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. ¿Por qué esta confusión tan grande? Pero una persona que ahora, a través de los medios de comunicación, está impulsando a un buen grupo de gente sobre el cual él influye, impulsándolos hacia bendecir al Papa, impulsándolos hacia una unidad diabólica. ¿Usted se imagina cuánta gente en el mundo va a empezar apoyar toda esta unidad diabólica? ¿Cuánta gente en el mundo va a empezar a ver al Papa Francisco diferente a como Dios nos lo enseña en la palabra? A mí me enseña la palabra del Señor que un hombre, como dice los curas, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, del versículo
18 en adelante, dice la palabra, ellos, aunque ellos tenían esta misma Biblia, esta misma palabra, pero están entorpeciendo el camino de otros. En vez de darle gloria a Dios, le dan la gloria a las criaturas. En vez de adorar al Creador, le dan la gloria a la creación. Entonces, la diosa madre, esa diosa madre es un espíritu femenino, que ya habíamos estudiado, que tiene que ver con la tierra, la adoración, eso es neochamanismo. Todas esas cosas. Cuando vinieron los jesuitas, cuando vinieron los franciscanos, cuando vinieron los mercedarios, todos estos grupos católicos romanos que llegaron de España en la colonización española a los indígenas, ¿sabe qué hicieron estos monjes? Estos monjes llegaban con una Biblia en la mano y la cruz y visitaban todas estas tribus, todas estas comunidades, y entonces ellos decían, vea, nosotros adoramos a tal diosa, y ellos decían, nosotros tenemos la Virgen. Entonces equiparaban. Como ustedes saben que la religión católico-romana tienen la Virgen que para los conductores, tienen la Virgen que de las lluvias, tienen la Virgen que del no sé qué, hasta un santo que les consigue novio yo no sé quién. Sí, San Antonio. No me miren así, que ustedes también sabían de eso. Entonces, a cada cosa, a cada favor le tienen un santo. Entonces lo que vinieron a hacer los monjes en este territorio era simplemente al indio le decían, mire, el sincretismo, al indio le decían, vea, usted adora a fulanita, a tal diosa ancestral. Nosotros adoramos de España a tal, la Virgen de la Merced o Rosario, yo no sé qué. Entonces, como es equiparable, hagámonos una estatua y en la misma, el día que ustedes celebran esa conmemoración, nosotros vamos a instaurar la fecha también de la Virgen. Y por eso hoy en día es que ustedes ven aquí en Latinoamérica, en estos países de Latinoamérica, como cuando se celebra ciertas fiestas religiosas, esas fiestas religiosas, cuando uno mira en la historia de los pueblos indígenas, en la parte ancestral, uno se da cuenta que simplemente fueron sincretismos. Eso es lo que hace el catolicismo romano. El catolicismo romano lo que hace es ajustar y fundir cultos. Lo que hace el catolicismo romano es fundir cultos y alianzas de demonios. Los demonios españoles, los espíritus demoníacos españoles, haciendo alianza con los demonios andinos, con los espíritus ancestrales andinos. Eso es todo. Ahora nos quieren meter ese calentado, que nosotros también aceptemos y también hagamos alianzas. Yo eso no lo voy a hacer. Yo aceptaría a Bergoglio, a don Bergoglio, yo lo aceptaría si se arrepiente a Cristo y si deja sus brujerías y sus idolatrías. La unidad diabólica, el ecumenismo. Hermanos, de este tema les estoy hablando por todo lo que estoy viendo, porque sé que ustedes ven internet, en la misma televisión. Yo me contristo cuando veo en RCN, que sí que han sido, RCN y Caracol sí que promovieron cuando se posesionó el Papa. Hasta hubo pastores cristianos que decían, habemos Papa, que ¿cómo así? A mí qué me importa que haya un Papa, ojalá no hubiera. Ojalá se acabara todo esto, y se va a acabar porque Dios dice en su palabra que Él va a juzgar a todas las naciones del mundo, sus brujerías, sus prostituciones, toda esta sinvergüenzada, al lago de fuego y azufre va a acabar, todo esto se va a acabar, pero me duele que mucho pueblo de Dios está siendo arrastrado, me duele que los que sí han sido mis hermanos sean arrastrados a la mentira, arrastrados, y se van con los demonios al infierno. El juicio de Dios sobre estos televangelistas, el juicio de Dios sobre estos hombres que fueron grandes y que han sido tremendos líderes cristianos en el mundo, el juicio de Dios que viene contra ellos por causa de lo que están haciendo, acarreando multitudes, arrastrando gente. El juicio que viene es grande, porque dice la palabra, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Hay que orar pidiendo misericordia para que Dios les abra los ojos. Ojalá escucharan este mensaje ellos, porque este mensaje queda grabado en internet. Y voy a hacer lo posible para enviarlo de alguna manera. Que sean sabios, que sean prudentes, dice la palabra del Señor, el que se cree firme, mire que no caiga, mire que no caiga.
A mí no me importa, hermanos, a mí no me importa que una persona haya sido muy buena durante unos años y después se torció. Lo importante es uno perseverar, dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. No importa que uno haya sido muy temeroso de Dios durante 50 años, en el año 51 se torció y en ese año se murió, ahí no hay nada que hacer. Porque es que Dios no maneja con usted como una cuenta bancaria. Le va a equiparar 50 años de haberlo seguido fielmente. Estos hombres de Dios de los que yo le hablo a usted, estos siervos y grandes líderes cristianos, fueron hombres que se levantaron en el desierto, hombres que pasaron por el fuego de la prueba, hombres que fueron tremendos héroes de la fe, gente tremenda. Así es que no piense usted que porque usted viene a la iglesia, ay no, a mí nadie me va a poder engañar. Imagínese si cayeron ellos, si Dios los pudo engañar. Si tremendos hombres que han sido usados grandemente, Visión Futuro, la iglesia Visión Futuro en Argentina. Yo les digo porque es que conozco del avivamiento en Argentina y lo que pasó, un hombre de Dios, el apóstol Omar Cabrera, un hombre grande de Dios, un hombre tremendo. Dios usó a este hombre para romper toda la estructura demoníaca que había sobre Argentina, una cosa tremenda, traída por este hijo del diablo, este presidente que hubo, Perón, y el ministro que él tenía, López Rega, que era un brujo de la macumba. Era una cosa tremenda, ataron la nación de Argentina, hicieron hasta para vender. Pero se levantaron estos hombres, dentro de ellos estaba Omar Cabrera, un anciano del Señor, un hombre de Dios, de autoridad, y como apóstol de Dios empiezan a meterse en oración por Argentina y viene un gran avivamiento. Ahora este hombre Omar Cabrera murió, el anciano, y quedó en su lugar su hijo llamado también Omar Cabrera. Y este hombre Omar Cabrera, hijo de tremendo apóstol, con un legado tan grande, con un privilegio, mire, uno ser hijo de un hombre, un héroe de la fe en Argentina, un hombre tremendo de Dios. Y este Omar Cabrera, hijo, precisamente estaba dentro del grupo de los 6 pastores que le profetizaron bendición al Papa. ¿Cómo la ve? ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos cuidamos, hermana, cuidémonos de la vida del alma, los engaños del corazón. Engañoso es el corazón es un perverso. El corazón ha sido un perverso. Y si usted y yo no nos mantenemos rendidos a Dios, si usted y yo no ayunamos, si usted y yo no nos cuidamos, no oramos, no mantenemos una condición humilde y de dependencia de Dios permanentemente, nos vamos a volver soberbios. Si se volvieron, imagínense, se vuelve uno soberbio, uno de por sí soberbio Ahora cuánto más estos hombres de Dios. Me duele verlos en internet, lo que hablaron. Me da dolor saber que estuvo este hombre Omar Cabrera en esa reunión y que profetizaron Jeremías 1. Es una palabra tan linda. Y ustedes se imaginan espiritualmente cuando una autoridad espiritual le abre la puerta a los demonios, cuando una autoridad espiritual acoge esas alianzas demoníacas, eso trae maldición sobre la tierra donde está. Eso trae maldición. Ustedes se imaginan que yo como pastora invite algún día a una bruja aquí y que en medio del culto yo le permita a la bruja que haga un ritual. ¿Ustedes qué creen que pasaría aquí con la iglesia? ¿Qué creen ustedes que yo como pastora de Pereira, como autoridad en esta ciudad, traigo una bruja y dejo que haga sus rituales y brujerías en la ciudad? ¿Usted cree que qué va a pasar sobre Pereira? Somos autoridad y somos puertas espirituales. Y nosotros le abrimos la puerta a la bendición o a la maldición. Imagínense que Dios tenga misericordia de Argentina. Porque cuando Argentina, mire, desde antes de que el Papa fuera elegido, Dios a mí me dijo que Dios a mí me dio una señal. Dios me dijo que si era elegido, Él me dijo a mí, te vas a dar cuenta de que el tiempo de la aparición del anticristo está más cerca y que el fin de este mundo está más cerca cuando el Papa que se elija sea latinoamericano. Cuando fue elegido Papa argentino, yo me enfrié, a mí me dio un estremecimiento, porque es que esto es en serio, hermanos, la venida del Señor está cerca.
el mundo está llegando a su fin. O sea, esto está más cerca que nunca. Nunca ningún papa, en toda la historia del Vaticano, ningún papa ha sido tan ecuménico y tan manipulador. Se atreve este papa a ir a las diferentes naciones del mundo y convocar a los pastores, líderes cristianos, pastores, a negociar y a sentarse con él en la mesa, que vamos a unirnos, porque somos hermanos, vamos a reconciliarnos. ¿Qué me voy a reconciliar yo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Que Dios nos ayude, hermanos. Y no sé, viene para, lo que sé es que viene para Argentina un tiempo muy fuerte, viene un tiempo muy difícil, porque Dios no se queda, o sea, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, viendo como pastores argentinos están haciendo lo que están haciendo. Viene un juicio de Dios tremendo para la iglesia en Argentina. Todo esto va a traer como consecuencia en Argentina el enfriamiento de muchas iglesias. Todo esto va a traer como consecuencia en Argentina una crisis de valores morales. Esto va a traer un desorden, porque es que es lo espiritual que se está negociando en la mesa con el Papa. Están negociando lo espiritual. Y viene algo fuerte para Argentina. Que Dios, nosotros como hermanos en la fe, que Dios nos dé mucha misericordia para orar por el pueblo de Argentina. Amar a Argentina. Por encima de todas las cosas, porque a veces nosotros como colombianos hemos dicho, no, es que los argentinos han sido muy orgullosos, muy soberbios, y hay como un odio chiquitico por ahí, como una pereza contra los argentinos por la soberbia o en el fútbol y por muchas cosas. Pero mire, es posible que ese espíritu argentino de soberbia y orgullo, la vida del alma, fue lo que permitió que pasara lo que pasó con el Papa. Es posible. Pero entonces, como iglesia del Señor, nosotros estamos llamados a pedir perdón por ellos y pedir a Dios que tenga misericordia de la iglesia cristiana en Argentina. Seguramente, yo sé que pueden haber muchos que sean engañados, pero hay pastores y hay cristianos en Argentina que yo sé que no van a doblar sus rodillas, no van a ceder. Entonces que Dios tenga misericordia de esos pastores que van a estar firmes y de esa iglesia que esté firme, porque puede venir persecución contra ellos, porque la cosa ha sido fregada en Argentina. Ahí lo que vende en televisión no es nada. La situación de orden público tampoco ha sido fácil, y más cuando se levantan esos movimientos fascistas. El ejército AAA de López Rega, que mataba a todo el que se oponía. Los mataban, los asesinaban, encontraron fosas comunes de mucha gente que era asesinada. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento. Si alguno de ustedes sabe que todavía no ha tomado una decisión firme en el camino del Evangelio, mis hermanos amados, este no es el tiempo para que usted esté todavía cogiendo pispirispis. Este no es el tiempo para que usted esté por ahí distraidito. El fin está cerca. La venida y la manifestación del anticristo está cerca. Todo esto está viendo. No sé si ustedes sabían lo que les conté, pero pueden mirar en internet todo esto. Esto pasó, esto es cierto. Y es lo más preocupante, porque estos son señales de que las cosas ya están encima. Cierren ahí sus ojitos y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que tenga misericordia, que nos permita estar firmes, mantenernos en la brecha. A pesar de que hayan hermanos en la fe que se dejen engañar por el anticristo, a pesar de que hayan hermanos en la fe que se desvíen del camino, pero que nosotros podamos seguir firmes, hermanos. No importa si tenemos que soportar persecución, no importa. Muchos cristianos, dice la palabra, que cuando vengan los tiempos difíciles, aún muchos cristianos se van a renegar de su fe para no ser perseguidos. Yo no sé si usted es uno de ellos. Si es uno de ellos, arrepiéntase de eso. Porque tenemos que seguir firmes, aunque esté en juego nuestra propia vida, hermanos.